a este acto que para nosotros es un acto tremendamente importante. Es un acto que estamos celebrando en lo que hemos dado a llamar el 40 aniversario de Comisiones Obreras. Realmente Comisiones Obreras no tiene un día de nacimiento conocido, ¿no? Comisiones Obreras nació afortunadamente en muchos sitios distintos, en muchos momentos distintos, y eso hizo que nuestra fecha de nacimiento no la podamos decir fue el día tal del mes tal, sino que fue evidentemente una construcción de los trabajadores y las trabajadoras de este país, y que fue apareciendo en diferentes lugares, en diferentes sitios, en función de la necesidad. Una necesidad que, como todos saben, era una necesidad absolutamente imperiosa. O sea, no estábamos en la época más dura de la dictadura, más dura que ha tenido este país. En medio de esa situación de absoluta crueldad, después de una guerra civil que se había cargado a la mayor parte de lo mejor de los dirigentes obreros de este país, y una represión tremenda que además a todo aquello que pudo quedar, a todas aquellas personas, trabajadores con ganas de lucha que pudieron quedar, pues también se la llevó por delante. Tenemos claros ejemplos incluso en nuestro archipiélago, a pesar de que no hubo guerra. Después de ese tiempo, los trabajadores consiguieron, por imperativo, por necesidad absoluta, volver a organizarse. Y ahí, en ese caldo de cultivo, donde nace Comisiones Obreras. En la peor de las condiciones, en los momentos más difíciles, más duros de la dictadura más dura que hemos tenido en este país. Y nace espontáneamente en diferentes lugares de trabajo, en diferentes sitios de nuestro país, porque los trabajadores tienen la necesidad de organizarse para defender su dignidad, sus condiciones de trabajo, en definitiva, los mínimos necesarios para tener una vida digna. Igual ahora estamos pasando por una situación un poco parecida, ¿no? Hablamos muchas veces de que los trabajadores tienen miedo, de que la situación es tremenda, es terrible, ahora que es muy difícil moverse. Yo tengo la esperanza, precisamente por la semilla que generó Comisiones, tengo la esperanza de que aún en las condiciones más duras, en los momentos más difíciles, los trabajadores y las trabajadoras necesitan estar organizados, y como necesitan estar organizados, van a saber romper esta situación de resistencia en la que estamos en este momento y recuperar la capacidad de movilización, recuperar, digamos, nuestra presencia en la toma de decisiones a nivel de economía. Nosotros realmente, como no tenemos una fecha de nacimiento conocida, no estamos hablando del 40, no es que tengamos 40 años, algunos tienen muchísimos más, en la lucha me refiero, aparte de la edad física, algunos tienen más en la lucha y algunos menos, pero bueno, los 40 años nos sirven para conmemorar en Comisiones hitos tremendamente importantes para Comisiones. Hace 40 años tuvo lugar la terrible matanza de Atocha, que bueno, acabó con una parte de los abogados laboralistas que en las condiciones duras del franquismo sirvieron de soporte a los trabajadores y trabajadoras, en concreto a Comisiones Obreras, para desarrollar la lucha. En Canarias también hemos tenido abogados laboralistas muy importantes para el desarrollo del movimiento obrero. Y siempre, desde el inicio del trabajo en la dictadura, los abogados laboralistas fueron una herramienta muy importante para el desarrollo del sindicalismo en Canarias. Y además, estamos en el 40 aniversario de la Asamblea de Barcelona. La Asamblea de Barcelona no fue realmente el momento en que Comisiones Obreras se constituyó en sindicato.
pero sí fue, digamos, el momento en que consideramos que fue el pistoletazo de salida para que luego, en poco tiempo, terminara convirtiéndose en un sindicato comisiones obreras. Por eso hablamos de los 40 años de comisión. En Canarias, lo que estamos celebrando hoy es día 28 de octubre, estamos celebrando el 38 aniversario del primer Congreso de Comisiones Obreras Canarias que se desarrolló en Tenerife, precisamente los días 27 y 28 de octubre. La mayoría de los que están aquí en esta parte delantera, pues saben de eso, saben de lo que pasó allí y de cómo se constituyó el primer Congreso de Comisiones Obreras, que lo que hacía era, bueno, pasar del trabajo en la dictadura al trabajo en la legalidad. Supongo que fue un reto importante que tuvieron que ponerse, porque aunque deseábamos la libertad, aunque la buscábamos, al final, cuando cambian las circunstancias, adaptarse siempre es un ejercicio duro, difícil, que supieron hacer, o por lo menos desde la perspectiva que nosotros lo vemos, supieron hacer con mucha maestría. Nosotros tenemos que agradecerle a los compañeros y compañeras de comisiones que estuvieron en la dictadura peleando en esas condiciones tan difíciles. Les tenemos que agradecer mucho, fundamentalmente que hayan construido esta herramienta, hayan sido capaces de las peores situaciones que se podía estar, la peor situación en los centros de trabajo, hayan sido capaces de construir una herramienta tan potente como es Comisiones Obreras. Comisiones Obreras es ahora el primer sindicato del país. Hemos sido durante mucho tiempo muy importantes en la historia de este país y de Canarias también. Sigue siendo el primer sindicato del país, Comisiones Obreras, y el primer sindicato de Canarias. Esta herramienta que ustedes construyeron, nosotros queremos mimarla y ser capaces de, ante las situaciones futuras, este cambio de ciclo, cambio de modelo, esta globalización que de alguna forma nos afecta, ser capaces de transformarla para que también sea una herramienta útil en esta situación tan complicada que es la nueva globalización. La globalización ahora, nuestra contraparte no es el Estado español, no son los patrones del Estado español, es muchísimo más amplia, es los dueños del mundo global en el que estamos, y evidentemente nos van a obligar a modificar nuestra forma de actuar, porque el enemigo es más grande, más potente, más fuerte. Pero hay una cosa que nos enseñaron los compañeros que construyeron las comisiones obreras. Nos enseñaron que aún en las peores situaciones se puede ganar. Poco a poco, se empieza poco a poco, pero al final se termina ganando. Tenían una cosa que para mí es fundamental, los compañeros que construyeron este sindicato, que era la seguridad absoluta de que antes o después las cosas iban a mejorar. Estaban seguros de que iban a mejorar. En las primeras huelgas, que a lo mejor era una huelga muy difícil, en una sola empresa, con mucha dificultad, con mucho trabajo, con mucha represión, y sin embargo sabían que aún estando en la cárcel, como tuvieron muchos de ellos, aún recibiendo palizas como recibieron muchos de ellos en comisaría, estaban convencidos de que al final iban a derrotar la dictadura. Y llegaron a derrotar. Ahora, es verdad que el problema es bastante más complejo, bastante más difícil, pero estoy seguro de que si los trabajadores y las trabajadoras estamos seguros de que podemos ganar, aún en un mundo global, seremos capaces de que esta globalización no sea la globalización de los ricos, sino que los pobres del mundo de una vez podamos ser libres y podamos vivir con dignidad. Yo creo que esa enseñanza que nos hicieron es una enseñanza que tenemos que recuperar ahora. Tenemos que recuperar la idea de que tardaremos, es complicado, es difícil, pero vamos a ganar. Y en esa enseñanza es en la que yo me quiero ver reflejado por parte de los compañeros y las compañeras.
Yo, como bienvenida, yo creo que esto es lo que les quería decir, y ahora vamos un poco a iniciar el acto. Vamos a iniciar el acto con un vídeo que pretende ser una recopilación de las principales movilizaciones de los trabajadores y trabajadoras en la época dura de la dictadura. Es posible que no estén recogidas todas, es posible que haya alguna cuestión que mejorar, pero de alguna forma es una primera aproximación a la historia del movimiento obrero en la época de la dictadura. Gracias. Mira que esto ¿me oyen? ¿Hola? Decía que he visto este vídeo 2 o 3 veces en el ordenador, pero no es lo mismo verlo con todas las personas que formaron parte de todas esas imágenes. Y esta vez sí que me he emocionado de verdad. Comentarles que a mí me toca presentar precisamente a una de las personas que participaron también, vuelvo repito, como muchas de las que están ustedes aquí presentes. Compañero José del Toro Augusto, Pepe del Toro, como le conocemos, fue cofundador también, perdón aquí, pero es que aquí me tengo que pegar al micro, si no me oye. Hemos perdido el dinero aquí. Cofundador, junto a muchos compañeros y compañeras de las comisiones obreras aquí en Canarias, y partícipe de la lucha obrera durante la dictadura, durante la transición, las luchas de ahora y hasta que el cuerpo la aguante, me consta. Aprovecho para agradecer este trabajo incansable que ha venido realizando el compañero Pepe durante unos cuantitos meses, poniendo todo su empeño en ello, y créanme que así es, si no se lo confirmará el equipo que ha trabajado junto con él, para recuperar algo de lo que hoy estamos viviendo aquí. Recuperar a aquellos compañeros y compañeras que fueron partícipes de la construcción de las comisiones obreras. Recuperar esa memoria viva, porque él ha ido casa por casa, aquellos compañeros que ya no se pueden trasladar y compañeras, y ha ido grabando, que no sé ni cuántas horas tiene de grabaciones, pero que es la memoria viva de las comisiones obreras de Canarias. Muchos y muchas se han quedado en el camino, muchos y muchas, debido a enfermedades, no están aquí hoy con nosotros. Pero a ellos y a ellas, desde aquí, les quiero también brindar un homenaje merecidísimo, un agradecimiento hacia ese compromiso con el mundo obrero y con la sociedad canaria en general. Les pido un aplauso para esas personas. Bueno, compañeros, buenas tardes a todos y a todas. A todos mis compañeros que hoy están también aquí en la primera fila, que son los que nos ayudaron. O sea, entre todos hicimos las comisiones obreras en Canarias. Pero desgraciadamente, como decía antes, muchos han quedado en el camino, no solamente aquí en Canarias, que hubo, sino también en el resto de la península. Para todos ellos, mi recuerdo emocionado, compañeros. Bueno, pues vamos a ver, en el mes de mayo, el compañero Antonio Pérez pues estuvo hablando conmigo referente de hacer alguna cosa de tipo histórico. Ya teníamos el precedente de los sucesos de Sardina del Norte, que hicimos un vídeo y un libro que salió, que por ahí está, y ahora quería pues una cosa mucho más amplia, y así ha sido, ¿no? Yo la verdad que me sentí muy honrado y muy emocionado que se me haya invitado
a la Asamblea de Barcelona después de 40 años, que hace 40 años no pude ir por falta de aforo allí, porque yo me quedé asombrado cuando llegué a Barcelona en el mes de julio y me veo que en el lugar que se hizo la Asamblea hace 40 años, ¿cómo era posible que 650 delegados, jugándose el tipo, porque en ese momento todavía éramos ilegales, hubieran estado allí con un calor tan espantoso como estaba ocurriendo el 11 de julio de este año? Bien, bueno, pues puse todo mi empeño en esto, me rodeé, hay que decirlo así, de un equipo de compañeros, y los voy a nombrar porque se merecen también mi respeto, mi consideración, y mi cariño y mi agradecimiento, ¿no? Que es el compañero Miguel Guillén, es la compañera Ana Teixeira, es mi hermano Manuel del Toro Augusto y otros compañeros que han colaborado en esto. También, como no, a los que han elaborado ese vídeo que ha estado muy bien, que es el compañero Juan Barreto de Televisión Canaria y otros compañeros también que han colaborado en ese vídeo. Yo creo, compañeros, que esto puede servir como herramienta de trabajo para explicarle a los nuevos delegados sindicales, a todos los trabajadores en general, cómo se hicieron las comisiones obreras en Canarias, con muchos sacrificios. Hay que decir con muchas torturas también, porque hay gente aquí que torturaron. Bueno, a mí también me tocó, ¿no? Y logramos lo que logramos hasta la legalización del sindicato, que fue el 24 de abril de 1977. Antes habían legalizado a la Unión de General de Trabajadores, a la CNT y a los partidos políticos, el PSOE y sobre todo al Partido Comunista en ese momento. Pues bien, compañeros, este trabajo ha sido para hacer un recordatorio de todo lo que luchó los trabajadores. Y empezando, porque aquí tenemos, que pido un aplauso para él, un superviviente de la Guerra Civil Española, Domingo Varela. Bien, compañeros, una somera ya se ha dado un recorrido en el vídeo, pero a mí, si me lo permiten, voy a recordar a un gran sindicalista, a un gran político y a un diputado comunista como fue Eduardo Suárez Morales. Fusilado injustamente el 6 de agosto de 1936, y con la detención de un niño en ese momento, que fue el que hoy tienen ustedes aquí, que tenía 15 años, y a los 16 le tenían 30 años de cárcel, por no haber hecho absolutamente nada, simplemente ser un admirador de las tesis y de la vehemencia que tenía dirigiéndose a los trabajadores Eduardo Suárez Morales. Muchas gracias, Domingo. Bueno, en fin, todo esto después de la negra dictadura, que para que muchos no lo sepan, después de la guerra civil, aquí en Canarias se calcula que hubieron entre muertos, desaparecidos, fusilados, etcétera, etcétera, unos entre 4.000 personas y 5.000 en todo Canarias, ¿no? Para todos ellos también mi recuerdo, porque hicieron posible que muchos de nosotros tomáramos conciencia. Muchas gracias. Bien, es verdad que hubo una dictadura feroz, también hubo gente que se sacrificó, que estuvo escondido durante 20 años, y que es Juan Suárez García el Corredera. Ahí lo tenemos. Yo puedo decir que con 14 años que tenía, estuve en el juicio civil, el militar no me dejaron entrar, y pude ver, y desde ese mismo momento, supe que mi camino, compañero,
estaba en la defensa de los trabajadores y en el Partido Comunista. Y por eso lo reivindico, compañeros. Muchas gracias. Bueno, esta posición que va a servir, porque hay unos bloques temáticos que va a abundar mucho más en ciertos temas que se tratan aquí, que lo estamos preparando. Se han elaborado 32 horas de entrevistas, muchos de ellos están aquí, a los que he entrevistado, y esto también servirá, porque así ha sido otras veces, para que los estudiantes de historia vengan a ver esta exposición. Por todo ello, compañeros, y por su asistencia, muchas gracias, y ¡viva la clase obrera, compañeros! Que el buen orador y oradora no necesita papeles, pero como yo no lo soy, lo voy a utilizar, porque es que antes escribo los papeles, luego no los leo, y me recordó Pepe, reconociéndolo a los compañeros y compañeras que hicieron el vídeo, no recordarnos la ayuda inestimable de la compañera Luisa del Rosario, que puso la voz en el vídeo, y de su compañero Javier Moreno. Bueno, a continuación nos va a deleitar con una poesía, o unas poesías, ella nos dirá, Magdalena Cantero Sarmiento, que ya me aclarará ella si es Manena o Malena, porque es que resulta que en la Feria del Libro de este año me compré un libro de las mujeres durante la represión en Canarias, y una de ellas era Manena, según decía ella. Entonces digo, bueno, es la misma que precisamente hoy tengo el honor de presentar. Decía en el libro que describía la fortaleza. ¿Es Magdalena o Magdalena? Mi nombre es Magdalena. Pues Magdalena. Decía el libro que Magdalena describía la fortaleza y el papel que jugó en esa época. De mujer comprometida que también formó parte activa del movimiento potente, obrero, cultural, social y político de Canarias, que se fraguó durante la dictadura de nuestras islas y que aún hoy día sigue igual que Pepe, no sé qué les da en esa generación, sigue de forma activa en la lucha. Esto es una demostración. No puedo dejar de recordar, porque seguro que para ella es un orgullo, para nosotros seguro que lo es, haber compartido su vida con el gran poeta Agustín Millares Sá, que también formó parte de la construcción de nuestras comisiones obreras canarias. La dejamos con el poeta. La pelea con la tecnología. Yo lo que digo Ah, sí se oye, sí se oye. que antes de que hubiera toda esta tecnología, ¿cuántos cientos de años los oradores han hablado hasta al aire libre, buscando un sitio donde hubiera una luz? Y ahora tenemos que, en sitios cerrados, que nada más que tenemos que importar la voz para llenar el salón, no utilizar esto, porque además la voz se deforma, queda más feo, una sonoridad. Y ahora voy a decir... de todo. Ahora voy a protestar. Aquí, por ejemplo, la primera vez que vine era exactamente igual. Y me llamó la atención que el público estuviera tan iluminado y las personas de la tribuna, que son las que tienen que estar la luz bien entendida para verlo bien, tan oscuras. Alguien que me llamó me dijo que leyera esta poesía en
fue. Que leyera como todas las cosas, como riega la planta de jardinero, como forma el tipógrafo la masa, como conduce el carro el carretero, como elabora el pan el panadero, como construye el albañil la casa, como alimenta el surco el campesino, como los hijos cada padre engendra, como pulsa los mares el marino, como la uva se traduce en vino, como se pone a madurar la almendra, como alumbra el poeta la palabra, como se obtiene en lana de la oveja, como se ordeña el ubre de la cabra, como la caja el artesano labra, como liban las flores las abejas, como viene del sol la golondrina, como surge la col y la algarroba, como el carbón se extrae de la mina, como se pule en el taller la encina, el cedro, el palisandro y la caoba. Como la aguja hilvana los vestidos, como se extrae azúcar de la caña, como el amor despierta los sentidos, como el pájaro vuela ya cenido, como remonta el alba la montaña, como escala el cristal la enredadera, como alumbra aceitunas el olivo, como esparce colores la bandera, como crece indomable la palabra, como florece el llanto colectivo, como siembra la voz la melodía, como en tiempos de paz se esparce en grano, trabajo por crear un nuevo día, movilizando el aire y la alegría con la lengua, los ojos y las manos. Creando estoy un mundo donde el hombre goce la libertad que no se cierra, vea la luz solar sin que se asombre y halle el amor sin pronunciar su nombre en un lugar cualquiera de la tierra. Quitamos los focos porque aquellos focos eran feos, pero bueno, habrá que poner otros. A continuación pasamos a presentar a la compañera Laura Sá, que es educadora social, delegada de personal de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de la empresa Mundo Nuevo desde hace poco más de un año. En ese trabajo, promoviendo el bienestar infantil y de adolescentes provenientes de familias desestructuradas y necesitadas de un bastón y de un apoyo y cariño, que es lo que ellas le dan. Su trabajo denota su compromiso con las causas justas. Ya lo comprobarán ustedes ahora mismo, como comprobarán que hay relevo de comisiones obreras, que va a haber historia y que habrá quien hará historia. Voy a quitarme el micro porque estoy de acuerdo con Magdalena, no hace falta micro para que se lo escuche. Así que lo podemos quitar, que se me escucha bien.
Porque jóvenes es una palabra que designa a un grupo de personas que tienen una edad determinada, unas veces ese margen es más ancho, más estrecho, según quien lo quiera juzgar. Pero al final, un joven es aquel que no tiene canas o se las tiñe, que no tiene hijos, que la resaca le dura un día, y todo el que no esté dentro de ese grupo ya no lo es, igual que la vacuna. Cuando me dijeron que yo tenía que hablar por voz de los jóvenes, dije, bueno, las canas no se notan, no tengo hijos, y aún aguanto una resaca de un día y no de dos. Así que hoy puedo deciros que como joven, el sindicato es importante. Que aunque aquí hayamos 3 personas, el sindicato es esencial en la vida de un trabajador, y más de un trabajador joven en la época que nos está tocando vivir. Para mí ser joven no es solamente lo que he dicho antes. Ser joven es una actitud. Y ustedes tienen esa actitud todavía. Ser joven es querer luchar, creer que se pueden cambiar las cosas, tener ganas de que las cosas sean diferentes, ser inconformista, tener ilusión. Aquí los compañeros han estado meses preparando este acto. Eso es ser joven. No el que está ahí echado esperando que le llueva, no sabemos bien el qué. Ser joven es querer hacer, querer cambiar, querer construir, porque tenemos supuestamente una vida por delante. Vamos a dejar también una vida atrás y hay que construirla. No se construye la vida sola, no se construyen los derechos solos. Por suerte o por desgracia, a mí y a mi generación nos tocó vivir una época en la que los derechos ya estaban conseguidos. Crecimos en la abundancia, yo no tuve carencia de nada. Yo no puedo hablar de represión, yo no puedo hablar de cárcel, de tortura, yo no puedo hablar de nada de eso. A mí me lo dieron todo hecho. Yo no tuve que hacer nada. Ustedes sembraron y nosotros recogimos. Pero los derechos no se heredan, los derechos se pelean. Y el problema es que eso se nos ha olvidado enseñárselo a los jóvenes. Se nos ha olvidado explicarles que había que seguir sembrando, que había que seguir puliendo y que había que seguir trabajando. En mi casa, por lo menos, o por lo que estoy yo aquí, sí bebí del sindicato, ¿no? En mi casa se hablaba comúnmente de huelga, de delegado, de represión, no tanto de represión, más bien de protesta. Y cuando había que celebrar la puesta del agua a los 18 años, lo que había que hacer era afiliarse a un sindicato. En mi casa empezaban las elecciones, mi padre era de UGT, mi madre de Comisiones Obreras, empezaba yo una pequeña guerrilla y había quien ganó. Mi padre todavía está molesto. Y entonces entendí en mi caso y algunos de mis compañeros de mi generación que hacía falta luchar. Pero es que se nos ha olvidado explicárselo a sus nietos. ¿Dónde están los nietos de ustedes? ¿Dónde están sus sobrinos? ¿Dónde están sus hijos? Que no está todo conseguido, que tenemos un panorama político que da pena. Ponían el discurso, porque en verdad no estoy inventando, no estoy leyendo. Ponían el discurso, da pena, pero es de la risa, porque ya no sabes si reír o llorar por lo que tenemos planteado. Hemos perdido un montón de derechos que ustedes consiguieron. Es que han menoscabado el trabajo de todos ustedes. Ahora tenemos que hacer 2 cosas. Una, reconquistar lo que ustedes ya conquistaron y encima conquistar todavía más. ¿Qué tenemos que hacer respecto a los jóvenes como sindicato? Primero llamarlos. Pero para llamarlos tenemos que dejarnos ver. El sindicato tiene que visibilizarse dentro de las redes sociales, tiene que hacerse activo en la calle. Tenemos que informar, y cuando ya hemos terminado tenemos que informar. Y al que nos quiera escuchar bien y al que no también, que el sindicato es imprescindible, que el sindicato, en este caso Comisiones Obreras, forma parte de la historia de la democracia de nuestro país y tiene que seguir formando parte de la democracia de este país. Tiene que seguir formando parte del grupo activo que lucha por conseguir que sigamos avanzando como sociedad, no retrocediendo. Al final, lo que hay que hacer es rejuvenecer el sindicato y rejuvenecerlo con el espíritu que tienen ustedes. Les decía al principio, me tienen emocionada porque lo que se respiraba ahí abajo cuando estaba esperando para subir
Ustedes no tuvieron miedo de nada. Se enfrentaron a cosas que eran terribles. Y a nosotros nos cuesta venir a un acto. A nosotros nos cuesta ir a una concentración. ¿Cómo va a ser eso? A lo mejor estamos esperando que ustedes se levanten de nuevo y no lo siembren. Tenemos que rejuvenecer el sindicato. Y eso empieza por aprender de todos ustedes, de verdad, que da gusto escucharles, da gusto verles, da gusto saber cuáles son sus historias. Y recuperar las ganas de luchar y transmitir las ganas de luchar. Y hacer entender a la sociedad, a los que nos rodean, a nuestros hermanos, a nuestros vecinos, a nuestros hijos, lo que sea, que hay que seguir luchando, que con la lucha se consiguieron las cosas, que con la unión se hizo la fuerza y que se puede. Gracias. Y no tengo vacuna de la grande, ¿eh? Rubén Beco, de forma desinteresada, y la respuesta viene a cantar un par de cosas. Les dije que me dijera el currículum y dice, bueno, pues Rubén Beco. Hola. ¿Se oye? Buenas tardes a todos. Permítanme en primer lugar, antes que nada, agradecer al querido camarada y amigo Pepe por haberme invitado. Agradecer también y felicitar a todos los que de una forma u otra han hecho posible este homenaje tan necesario para mantener la llama encendida de las reivindicaciones del pueblo. Tan necesaria y tan necesario se hace crear conciencia, fortalecer la ideología de la clase trabajadora, porque entre los medios de prensa y los embates del capitalismo por un lado u otro, nos han arrinconado nuestras casas y ya no se ve lucha en la calle, compañeros, salvo excepciones. Esos mismos grupos económicos trabajan muy bien y cada vez más fino porque tienen los medios a su alcance. Son los mismos grupos económicos que aquí en España impusieron y patrocinaron una dictadura de 40 años, saqueando lo que le pertenecía a los pueblos. Y hay que rechazar la idea que le han inyectado a la gente de que las dictaduras, el fascismo, el nazismo, son cosas aparte del sistema capitalista. No, un no rotundo, compañero. El sistema capitalista y el fascismo están fusionados continuamente. Simplemente los grupos económicos echan mano a la violencia del fascismo cuando lo creen necesario. Yo creo que por ahí tienen que apuntar los tiros para crear conciencia de la juventud, y así como nosotros tenemos que unificar las luchas, tanto por la sanidad, la educación o lo que sea, el sistema unifica también la fuerza, y cuando no lo cree necesario, simulan una democracia que ni más ni menos que una plutocracia. Yo creo que por ahí tiene que ir el tema de la conciencia. Bueno, compañeros, vamos a ver, ando medio jodido la voz, pero vamos a tratar de hacer ¿sí? Y hablando de homenaje a Julián Grimao. He conocido el crimen una mañana, donde mi pena de sangre humana, solo nubes y plomo lo presenciaron. Julián Grimao, hermano, te asesinaron, te asesinaron. Julián Grimao, hermano, te asesinaron, te asesinaron. Ya no
silencio de mi tierra que amargo suena, las piedras del camino hoy sangre llevan, hoy sangre llevan. Las piedras del camino hoy sangre llevan, hoy sangre llevan. Nace al trigo joven entrevesada, las razones de nuevo están pisoteadas. Pero a pesar de todo, yo sé que un día tú estarás con nosotros como quería, como quería. Tú estarás con nosotros como quería, como quería. Muchas gracias. Vamos con los dos gallos. Cuando canta el gallo negro es porque se acaba el día. Cuando canta el gallo negro es porque se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría.
un homenaje a muchos y tantos miles en nombre del camarada Eduardo Suárez, y dice más o menos así: los criminales serviles cumplieron con la tarea. A Eduardo Suárez y a Egea, al igual que a muchos miles, apuntaron sus fusiles, creyendo matar la idea. Aunque escasos de armamento a la canalla enfrentaron, con entereza aguantaron, leales al juramento, y en forma de testamento sus convicciones legaron. Por la apatía de más, la falta de munición y una infame delación, el golpismo fue capaz al norte en San Nicolás de consumar la traición. Con un ardid sumarísimo para borrar la evidencia, sentenciaron sin clemencia por la patria y el Santísimo, creando el título ísimo para olvidar la inocencia, creando el título ísimo para ocultar la indecencia. En la isleta había nacido Suárez y ahí lo mataron los esbirros que se alzaron contra el sistema elegido, pero nunca han conseguido terminar lo que empezaron. Sindicalista elegido por su gente diputado, en su corto tiempo andado activo al empobrecido, creado por forajidos para su lucro privado. Y los de negros autores por mandato celestial le ofrecieron al final unos ritos salvadores. Olvidaron los pastores la conciencia terrenal. Olvidaron los pastores la conciencia terrenal. Se le acabó la artimaña en el momento final. Cantó la Internacional, desalentando a Alimaña, las que gozaban con saña ver prisioneros rogar. La verdad que está siendo bastante emocionante. A lo largo de la vida se nos va quedando cosas en el recuerdo, todos ustedes lo saben, ¿no? Algunos flashes, no sé por qué la memoria guarda unas cosas y otras se borran o no nos interesa acordarlas. Yo recuerdo con 5 años mi primer novio, recuerdo un par de cosas, de más cosas. Pero estoy seguro que esta noche no se me va a olvidar. Estoy seguro que se me va a quedar grabada en la memoria. A continuación, le voy a presentar a compañero Julián Ariza, que agradezco el que esté con nosotros y comparta con nosotros los 40 años de Comisiones Obreras, como no puede ser de otra manera, porque él también es cofundador de la construcción de las Comisiones Obreras en la península. Ha compartido con nosotros este cachito de historia, que como digo, la han construido todos ustedes, muchísimos más que no están, y con el compañero Julián. Julián, como digo, fue cofundador de las Comisiones Obreras Canarias junto a nuestro querido Marcelino. Con él estuvo en las primeras elecciones sindicales, puesto que formaban parte o trabajaban juntos en la misma empresa. Juntos, sin saberlo, como él dice, construyeron las Comisiones Obreras. Juntos compartieron desde el inicio la primera ejecutiva. De hecho, él fue el primer secretario de organización que hemos tenido en Comisiones Obreras. Y juntos, yo no se lo pregunté, pero igual juntos compartieron cárcel.
Que estuvo en la cárcel, sí que estuvo. Actualmente es miembro del Consejo Económico y Social de Comisiones Obreras a nivel estatal. Pues yo vuelvo y repito, yo no sé qué le da, pero tiene mucha más energía Laura, como tú decías, que muchísimos de los jóvenes. Sigue bien activo. Julián. Yo también puedo hablar, creo que se me puede escuchar sin micrófono, pero bueno, si lo queréis poner para grabar. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Yo quiero empezar agradeciendo el que se me haya invitado a esta conmemoración. Hacía tiempo que no venía por Canarias y me apetece mucho estar aquí y sobre todo os confieso que me ha impresionado la compañera Laura, joven, que yo escuchándola pensaba que sí, que ha valido la pena el hacer muchísimas cosas, porque hay relevo, ya lo veo que hay relevo y hay futuro. Bien, yo creo que este acto pues, habría que inscribirlo en los que de alguna manera se vienen celebrando en distintos lugares del Estado, en la península, también aquí, en relación a un acuerdo que hizo la dirección del sindicato de dedicar el tiempo que queda de este año y parte del que viene hasta la celebración del próximo congreso a lo que llamamos la recuperación de la memoria histórica del sindicato. A mí me parece un acierto el que se haya hecho esto en este periodo, porque en la medida que puede contribuir, poco mucho, pero algo contribuirá, pues puede contrarrestar la campaña que hay en contra de los sindicatos, su deslegitimación y, en definitiva, el tratar de debilitarnos frente a toda la ofensiva que se ha venido celebrando y se viene celebrando contra la sociedad a través de las austeridades, el recorte de derechos, etcétera, etcétera. Yo muchas veces en este tipo de actos cito una cosa, y es que he podido presenciar, a veces he escuchado, a veces incluso presente, cómo se han celebrado en España en distintos momentos conmemoraciones, evocaciones del pasado, cómo acabó la dictadura, cómo fue la transición, qué pasó con la Constitución, etcétera, etcétera. Y he observado una cosa, un denominador común en la mayoría de estos actos, externos a nosotros, se entiende, las conmemoraciones sobre todo de índole oficial, pero no solo las oficiales, no solo las que vienen desde el poder constituido, sino a veces también desde sectores de la oposición, un denominador común es la minimización del papel de los trabajadores en todo el proceso de todas esas cosas a las que acabo de hacer referencia. El proceso de la transición, la lucha contra la dictadura, el fin de la dictadura, la Constitución, etcétera, etcétera. Y claro, esa constante minimización no es inocente. Eso tiene mucho que ver con algo que un escritor checo, al que he citado también en alguna otra ocasión, escribió hace bastante tiempo. La frase me parece de lo más significativa. Decía este escritor, Milan Kundera, bastante conocido por cierto, que la lucha de la memoria contra el olvido es parte de la historia de la lucha del hombre frente al poder, porque el poder tiende a dominar desmemoriando. Yo estoy seguro de que si hubiéramos sido capaces nosotros, pero también otros, no de minimizar el papel de los trabajadores, no de minimizar la lucha del movimiento sindical, esa campaña en curso de unos años para acá, coincidiendo precisamente con la crisis económica y con la involución que está acompañando el tratamiento de esa crisis, estoy seguro de que si eso hubiera sido de otra manera, hubiera habido más conocimiento, calaría bastante menos esa campaña de deslegitimación y de desprestigio del movimiento sindical, al hilo de algún error que evidentemente se comete, pero muchas veces me pregunto, por eso me ha impresionado Laura, ¿cuánta
gente joven sabe lo que costó el tener las libertades democráticas? ¿Quién fue el principal motor de la lucha por esa conquista? ¿Cuánta gente sabe el papel que efectivamente jugamos en la propia transición? El hecho mismo de que la Constitución en su artículo 7 nos reconozca una categoría especial en su título preliminar como reconocimiento en aquellos tiempos de los constituyentes del papel que habíamos jugado precisamente en esa lucha contra la dictadura, por la conquista de las libertades y el asentamiento de la democracia, eso ahora es, yo diría, puro olvido. Y efectivamente tiene razón Laura, y la cito por tercera vez, que quizá no hemos aprendido, no hemos hecho bien los veteranos para transmitir a nuestros hijos o a nuestros nietos toda esa experiencia, toda esa acumulación de valores, porque efectivamente nosotros fuimos el principal motor de la lucha contra la dictadura. Nosotros, cuando veo cartel de hicimos historia, claro que hicimos historia, la hicimos en primer lugar con el resurgir del movimiento obrero que ha citado Antonio en su intervención de los años 50. Yo muchas veces he dicho cuánto mérito deberíamos de reconocernos a nosotros mismos pensando en lo que fue la represión franquista y el sesgo de esa represión, fundamentalmente a todo lo que oliera a comunismo, existiendo dos organizaciones históricas en la historia de este país, importantes, la Unión General de Trabajadores y la Confederación Nacional de Trabajo, resulta que en plena dictadura y con esa represión aparecimos nosotros y terminamos siendo no solo el principal motor de la movilización frente a esa dictadura, sino que en democracia hemos terminado siendo el primer sindicato del país. Y en la propia transición, que hay algunos que ahora pues cuestionan que si se hicieron concesiones, yo digo, es que claro, la ignorancia es terrible, y a veces no es la ignorancia, sino la poca buena fe. Hay mucha gente que olvida que cuando se inicia, cuando muere Franco, hay tres opciones. No es la ruptura democrática frente a la reforma pactada. Había una tercera, que era el continuismo. Era el gobierno de Arias Navarro y de Fraga Iribarne. Y ese gobierno no pudo sostenerse fundamentalmente por las movilizaciones de 1976, donde se llegó a 106 millones de horas de huelga en el año 76. Eso mucha gente también porque no sabe. Y evidentemente supuso, gracias a sus movilizaciones y sus sacrificios, desde los muertos en Vitoria, los 5 en la época en Fraga era ministro de la Gobernación, hasta lo que inmediatamente después, en enero del 77, supuso con los asesinatos de los abogados de Atocha. En definitiva, pienso que nos tenemos que sentir orgullosos de lo que ha sido nuestro papel en la historia de este país y en la consolidación de la propia democracia. Hemos hecho cosas que suponían un sacrificio. Yo se lo decía a la prensa. ¿Quién reconoce en este país, no ya del pasado, de la época de los acuerdos de la Moncloa, sino del próximo pasado y del presente, el esfuerzo de responsabilidad que hay en relación a la política salarial con la famosa moderación, que a veces es excesiva, porque hay una subordinación de la acción sindical a la lucha contra el paro? Y aunque a veces se nos responsabiliza a los sindicatos del desempleo, que ya es el colmo, porque nosotros no creamos empleo, claro, podemos contribuir de alguna manera, y lo hacemos con la propia política salarial, para ver si se crean mejores condiciones para ello. Pero lo cierto es que hay, insisto, un desconocimiento de lo que es el papel, la importancia de los sindicatos, el papel que nosotros hemos jugado, y eso, claro, determina el que no solo se cuestione, como decía hace un momento, pues lo que se hizo en la transición. Y hay gente que digo, pero ¿os enterasteis que Franco murió en noviembre del 75 y nos legalizaron en abril del 77? Es que esos 18 meses, ¿qué significa? Una relación de fuerzas, una situación, y aunque hubo muchas movilizaciones, no hubo fuerza suficiente para la ruptura democrática. Sin embargo, toda esa movilización del 76, la que hubo en el 77, la propia responsabilidad asumida a la parte sindical, pese a no haberlo negociado en los acuerdos de la Moncloa, todo eso al final determinó que hubiera una Constitución
más progresiva y más progresista de que lo que muchas veces considera, y que habrá que ponerla al día, como en tantas cosas, pero cuando yo escucho a algunos de los nuevos dirigentes, los que yo llamo saranistas, los que el mundo empieza con ellos, decir algo, hace 2 años no se lo he vuelto a oír, que había que romper el candado de la Constitución. Aquí estamos unos cuantos veteranos que nos fuimos al colegio de niños y nos educaron cantando el Cara al Sol, Y luego cuando fuimos un poco más adelante, algunos muy tarde, porque yo empecé a trabajar a los 12 años, pero cuando ibas no solo a la universidad, sino a la escuela intermedia, pues te enseñaban lo de la formación del espíritu nacional, te educaban en los principios fundamentales del movimiento. Y cuando entrabas a trabajar, te afiliaban obligatoriamente a un sindicato, como el sindicato vertical, que no era un sindicato, que era otra cosa. Y si protestabas y ejercías derechos, pues la huelga era delito de sedición. Eso sí que era un candado. Y la Constitución del 78, repito, que habrá que actualizar todo lo que haya que actualizar, supone, de hecho, una ruptura democrática con lo que fue la estructura del propio franquismo. Yo termino por hablar un poquito solo, pero muy poquito, del presente. Porque hicimos historia, pero decimos que haremos y que hacemos historia. Y efectivamente, en la medida de nuestras posibilidades, lo fijamos todo, no solo la política salarial, en la negociación colectiva. Ahora no lo han recortado. La negociación, e incluso de determinados expedientes de regulación de empleo, lo estamos subordinando a la acción sindical, gira en torno a la lucha contra el paro y, desde luego, ahora tiene que, cara al presente y cara al futuro, luchar nosotros, no solo contra el paro, que son 4 millones y pico de parados los que hay, sino luchar contra la precariedad del trabajo, contra los bajos salarios, porque se ha producido una auténtica degradación, y en definitiva todo lo que conlleva una situación en el empleo, en el mercado de trabajo, que ha tendido a empeorar a bestia la reforma que hizo algún otro gobierno anterior, pero sobre todo este gobierno del Partido Popular. Y tendremos, y hemos hecho historia. Comisiones Obreras ha sido artífice de algo que la gente no lo sabe. Hemos sido artífices de la batalla porque se pusiera en vigor en España lo que se llamaba el 4º pilar de la protección social. Es decir, el sistema de atención a las personas en situación de dependencia. Hemos estado en esa negociación y, desgraciadamente, el resultado de esa negociación y la ley que se pone en marcha, pues se aplica a medias y mal. Pero lo cierto es que ahí hemos estado, y hemos estado en la negociación del pacto de todos sobre las pensiones, y ahora estamos haciendo una campaña, porque habrá que movilizarse quizá dentro de muy poco. Porque no solo es que la lucha de las pensiones se acaba, sino que llegará un momento en que, si no se modifica el actual sistema de ingresos del tema de las pensiones, no es que vayan a desaparecer, que nadie tenga miedo, pero lo único que van a hacer es que van a tener menos. Y entonces hay que decir, con cara al futuro y con un cierto optimismo, si participamos, y además las fuerzas del arco parlamentario, en otra campaña catastrofista, porque parte de lo que estamos escuchando sobre las pensiones es para crear resignación ante la inevitabilidad de ese futuro incierto de las pensiones y alentar al que pueda para que se haga su plan de pensiones privado para ayudarse a su pensión de futuro. Y es una campaña catastrofista que hemos vivido. Yo me acuerdo en los años 90 al secretario general de la COE decir que la seguridad social entraría en quiebre. Y recuerdo la llegada a España de alguien que luego fue presidente de Chile, un tal Piñera, financiado por el Círculo de Empresarios, que vino a contarnos las excelencias del sistema de capitalización y que había que acabar con el sistema de reparto. El sistema que tenemos en España, el sistema de reparto, que haya elementos de capitalización a través de los planes de empleo, y vino a contarnos pues, lo que era en el fondo, viniendo de donde venía una milonga pampeana, porque en Chile ya se encargó Pinochet de efectivamente llevar el sistema de capitalización a una parte, pero no para los militares. Dicho sea de paso, que se quedaron con el viejo sistema, el sistema de reparto. Esa campaña de los años 90, y era un momento difícil, había un 24% de desempleo, el envejecimiento seguía su curso, la natalidad seguía siendo baja. Es decir, había problemas y problemas serios, pero se hizo el pacto de
de Toledo, nosotros participamos de aquella negociación y al final el Pacto de Toledo tomó 15 recomendaciones, al final una de ellas, la del famoso fondo de reserva que ahora se está votando, supuso que si en 1996 aproximadamente, que ocurre todo esto, estaba, según ellos, al borde de la quiebra, 10 años después había 70.000 millones de euros en la hucha de la Seguridad Social. Lo que pasa es que este gobierno, claro, a base de tarifas planas, a base de utilizar en el fondo cotizaciones que tienen que ir al sistema de pensiones para lo que tendrían que venir de los impuestos para políticas de empleo, que hay que efectivamente invertir, pero no de las cotizaciones sociales, pues claro, se está cargando no solo el fondo de reserva, sino como nos discutimos, se carga el propio sistema. Pues no solo no se lo va a cargar, sino que vamos a intentar, en la medida de nuestras capacidades, impedir que eso ocurra. Termino diciendo que efectivamente tenemos que confiar en nosotros mismos. Yo muchas veces pienso, y vamos a ver, lo que se hizo y la importancia que yo creo que le concede una parte de la sociedad que tiene memoria o tiene conocimiento de ello, en el pasado, en el centro de una dictadura, y aquello que se hizo no era más, desde mi punto de vista, que el fruto de una serie de combinaciones, es decir, fruto de inteligencia para acertar en el momento adecuado, poner en marcha, es decir, un proceso de movilización, un proceso de organicidad relativa, porque éramos un movimiento como el de las comisiones obreras, repito, de una dictadura, aprovechar las oportunidades utilizando resortes que existían, incluso legales. Hacíamos lucha legal, ilegal, legal, y bueno, hacíamos un poco de todo. Acertamos un poco en la táctica. Había pues, cierta dosis de coraje. No creéis que éramos grandes masas, tampoco vale en esto engañarse, pero bueno, había un cierto, y sobre todo, había una voluntad de cambio. Y digo yo que frente a los recortes, frente a las políticas de austeridad, frente a lo que podría continuar con el actual gobierno, que es la única ventaja que está en minoría, pero vamos a ver lo que da eso de sí, si tienes una dictadura con estos ingredientes, pudimos hacer algo que tiene mérito, no hay ninguna razón que no sea nuestra voluntad y desde luego convencer a muchos más, ampliar nuestras fuerzas, priorizar las cosas que tienen más importancia para la organización, utilizar los recursos en esas prioridades, es decir, adecuando, poniendo al día el instrumento que es el sindicato, con sus valores y con estos ingredientes que acabo de citar, podemos hacer mucho de cara al próximo futuro. Bueno, ya estamos llegando a la recta final. Tenía que haber puesto aquí, que cada vez que tengo que venir de aquí para allá, y encima me puse tacones ahora, que no suelo. Bueno, es verdad, Julián, que la historia del movimiento obrero en los textos legales no existimos. Los escribe el capitalismo. Pero también es verdad que no van a acabar con las organizaciones de los trabajadores y de las trabajadoras. Lo han intentado. Pero aquí estamos y aquí seguiremos. A continuación le vamos a dar la palabra al compañero Antonio Ortegón y Gallego, que es un delegado nuestro, ustedes, de todos conocidos, de la mayoría de los que están aquí, miembro del comité de empresa del Instituto Tecnológico de Canarias, que conoce también de las duras huelgas, que ya son varias, que han enfrentado frente al gobierno de Canarias, que incluso quería cerrar el propio instituto. En sus ratos libres, Antonio Ortegón tiene una pequeña o gran debilidad con la poesía canaria reivindicativa. Muchas gracias. Sí, efectivamente tengo debilidad por la poesía y sobre todo por la poesía reivindicativa. Fue ese hombre precisamente uno de los culpables, Juan García Suárez, y la obra de Pedro Lescano la que me trajo un poco a todo este mundo, y recibí también un gran impulso de manos de Agustín Millares Sal, cuando conocí su poesía y la manera de él de decirla y cómo él denunciaba a través de la poesía con tanta belleza y tanta
precisión. Precisamente es un poema de él el que quiero decirle hoy, en esta ocasión, tratando de describir pues que hicimos, hacemos y haremos historia, pero con mucho sacrificio, con mucho dolor, con mucho trabajo, con mucha dificultad. Eso solo lo sabe quien lo vive. Por ejemplo, yo en mis propias carnes he experimentado en la pequeña gran batalla que hemos sufrido ahí en el Instituto Tecnológico de Canarias, pues uno se deja la piel y bueno, se enfrenta a toda la deslegitimación actual de los sindicatos, se enfrenta a mucha incomprensión y hay que estar ahí para vivirlo. Por eso creo que es muy oportuno este poema, Aguafuerte, de Agustín Millares. Aquí te quiero ver, amigo mío. Aquí, aunque solo sea por el dicho de que ver es creer. Aquí, para que vivas como vivo, para que mueras una y otra vez, como yo muero sin haber vivido. Aquí te quiero ver, en el camino de más áspera piel que he conocido, donde matan de sed hasta los ríos, donde el azul es otro precipicio, de cuyo abismo el corazón da fe, donde se cae siempre en el vacío, donde se alienta solo en el papel de una letra de cambio de un recibo, toreando los filos que quisiera yo ver. Aquí, donde los astros que se ven están emparentados con el frío, donde el día es querido antes de amanecer, donde querer saber es un delito, donde el aire es un hilo que se puede romper, donde es triste nacer y morir un respiro. Aquí te quiero ver, donde nada anda bien, donde no ves un libro en que la letra esté jugando limpio, donde el llanto es tratado a puntapiés, donde se hace difícil hasta el grito, donde acaba hecho un trapo el hombre mismo. Te quisiera yo ver, aquí, midiendo el pozo y la pared, caminando a la cola de este siglo, aquí, tragando hiel, tragándotelo todo a dos carrillos, sabiéndote encarado con la ley, si no vives al margen y en el limbo. Aquí, pescando el vicio de beber, un tiempo sin sentido. Aquí, donde no hay sitio para ser lo que en un tiempo fuimos. Donde el sol esté abrigo, te quisiera yo ver. Aquí te quiero ver, amigo mío. Brillante el gran poeta. Vamos a pasar ya al último interveniente de la noche. Cada vez que me levantaba decía, bueno, me toca saludar a nuestro compañero Juan Jesús Arteaga, el anterior secretario general, dirigente también sindical de muchos años en la casa, y cada vez que me sentaba digo, pues ya se me olvidó nombrar a Juan Jesús. Bueno, ya no se me va a olvidar. Vamos a terminar con la intervención del compañero Carmelo Jorge, nuestro secretario general de Comisiones Obreras en Canarias. No me voy a levantar más, con lo cual en la clausura, después de Carmelo, vendrá la internacional, no se vayan. Bonito papelón, ¿eh? Tenía que haber dejado que cerrase Antonio, porque a ver qué digo yo ahora después de ese poema que ha recitado. Bueno, intentaré ser breve porque ya llevamos mucho tiempo de acto y ya los discursos me parece que han sido lo suficiente y lo suficientemente emotivos para recordar para lo que estamos aquí. Yo no puedo empezar de otra manera que recordando los compañeros que no están y me permitirán que empiece por el recuerdo de un compañero con el que compartí años de militancia, de trabajo, el primer secretario general de las Comisiones Obreras Canarias, el compañero Felipe Marto, que desgraciadamente naturalmente hemos invitado al acto a todas las personas que en un momento u otro
razones no han podido estar, excepto el compañero Juan Jesús Arteaga, con quien también compartí comisión ejecutiva, y también quiero agradecerle especialmente el que se haya desplazado y esté hoy aquí con nosotros. Miren, de los 40 años que conmemoramos hoy, yo he compartido con ustedes 34. No se puede decir tampoco que sea un recién llegado ni que sea nuevito del trinque. Yo ya tengo también mis años de trabajo en la casa. Con una diferencia con respecto a la generación anterior. Aparte de alguna visita a comisaría, alguna multa, unas 2 horas, 3 horitas de detención, inevitables cuando uno está en este lado de la trinchera de la lucha de clases, pues al margen de eso yo nunca he tenido ninguna molestia, ningún inconveniente por mi militancia, por mi trabajo sindical. Y a mí me parece que ese es un logro, porque somos la primera generación, soy de la primera generación de españoles y españolas que ha podido vivir así. Hasta ese momento de la historia, en este país no hubo nunca una generación de personas que pudiese dedicar toda su vida a la actividad sindical sin más inconveniente que el que ya digo, que una pequeña multa, alguna detención de 1 horita, de 2, porque uno tiene un enfrentamiento en un piquete, pero cuestiones efectivamente irrelevantes, como si las comparamos con el calvario, con el sufrimiento que tuvieron las generaciones anteriores a la nuestra. Y a mí cuando se dice que no hemos avanzado nada, que no hemos hecho nada, que estamos igual que siempre, pues me parece que no solo no se está aprovechando el terreno que se ha conquistado para seguir conquistando, para seguir avanzando, sino me parece que se desprecia todo ese trabajo, que no se le da valor, que no se le da reconocimiento al hecho de que hoy podamos estar aquí libremente, tranquilamente, hablando de esto. Esto hace 40, 45 años era imposible, era ilegal, nos habrían disuelto, estarían ahí fuera esperando para pegar, y unos cuantos pasaríamos esta noche en comisaría. Esa es la realidad de este país. Y hoy la realidad es la que es, y por mucho que efectivamente que queden cosas por hacer, y ahora me referiré a alguna de ellas, es evidente que hemos avanzado. Miren, les voy a hacer otra confesión. Yo soy nieto del derecho de Granada. Quien diga que en la sociedad canaria en los últimos años no hemos avanzado, es que no sabe de lo que estamos hablando. ¿Recuerdan una escena de aquella película de los hermanos Ríos, creo que se titulaba Guarapo, en el que un caballero decía: a mí nadie me sostiene la mirada? Llevo 34 años sosteniendo mirada a esos señores que decían que nadie les sostenía la mirada, y además orgulloso de saber que todos ustedes y todas ustedes también llevan más de 40 años sosteniendo mirada, no arrugándose ante nada. Y a mí me parece que ese es un logro que efectivamente hay que reconocerle a la gente que nos dejó la situación, que luego, efectivamente, luego todo ha sido trabajo, que aquí regalado no hay nadie, los trabajadores y las trabajadoras nunca hemos tenido nada regalado. Todo ha habido que conquistarlo, que lucharlo, y una vez conquistado y luchado, que mantenerlo. Porque a veces da la sensación de que lo que tenemos es una especie de concesión divina y que nunca se nos va a quitar. Pues no, como no estemos listos y no lo defendamos todos los días, lo podemos perder. Yo creo que eso hay que reconocerlo, para poder seguir adelante, para poder seguir siendo lo que somos, que es la cabeza, los pies, las manos, los cuerpos del valor del trabajo, de lo que representamos. Representamos el valor que tiene el trabajo de los seres humanos, el esfuerzo de los seres humanos, que es lo que ha traído a la humanidad hasta aquí. Hay gente que sostiene que son los empresarios los que crean empleo, que es el dinero que genera dinero. Mentira. La riqueza, el progreso social, el progreso humano lo determina fundamentalmente el esfuerzo, el sacrificio, el trabajo, los valores que nosotros representamos. Los mismos que representamos hace 40 años y que representamos hace 100 años. Los mismos que representaban hace más de 2000 años los esclavos que se rebelaron contra Roma. El valor del trabajo, del esfuerzo humano. Eso es lo que somos nosotros. Y ese es el legítimo orgullo que yo creo que debe presidir todas nuestras actuaciones hoy, mañana, ayer. Y por eso sí es verdad, hicimos historia, hacemos historia, haremos historia, aunque la escriban otros.
Aunque sean otros los que la escriban y luego la relaten, y luego resulte que la democracia de este país se la debemos a no sé quién, que negoció con no sé quién en una mesa de 3 o de 4, y a eso le debemos la democracia. No, miren, este país es una democracia porque está lleno de demócratas, porque está lleno de gente que se sacrificó por la democracia, que todos los días sigue construyendo la democracia. Y a eso es a los que le debemos, a nosotros mismos, es a los que nos debemos la Constitución democrática, la convivencia democrática, las normas democráticas. Eso no nos lo regaló nadie. Y hoy estamos conmemorando precisamente eso, el arranque en la legalidad de las comisiones obreras canarias. 40 años, que parece que fue ayer. Para los que dicen que 20 años no es nada, júntenlos 2 veces para que vean lo que es. Parece que no es nada, efectivamente. Nos quedan por delante muchísimos más años haciendo historia. Yo ya dije, ya tengo 34 años de trabajo en comisiones obreras y ya me queda poco para en el siguiente acto estar también entre los veteranos que participan contando su historia y su participación en el sindicato. Ya no me queda mucho para sentarme también en esa fila. Hasta ese momento seguiré llevando con orgullo representar el valor del trabajo, representar el valor del esfuerzo y del sacrificio de los seres humanos, de los hombres y de las mujeres de Canarias. Seguiré llevando con orgullo la representación de comisiones obreras canarias y seguiré llevando con orgullo el inmenso honor de representarlos a todos ustedes y a todas ustedes. El inmenso honor de ser el representante de comisiones obreras canarias, de hablar cuando hablo en nombre de los hombres y de las mujeres de lo mejor de la sociedad de Canarias. Nada más, muchas gracias.